nueva participación. La asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado. Empezaré señalando la importancia de planificar, porque al tratar el presupuesto, este tiene que estar íntimamente ligado a un instrumento de planificación que menos mal contempla la Constitución y que habría que preguntarnos en qué medida este presupuesto responde a un plan nacional de planificación constitucional y que da cuenta de dar respuesta a dónde vamos como país, cuál es el plan de desarrollo y cómo se ejecutan esas políticas públicas para el cumplimiento de objetivos estratégicos, para el cumplimiento de indicadores sociales. Lastimosamente, me atrevería a decir en este primer momento que uno de los problemas por el que atraviesa el país es, ante todo, haber debilitado una institucionalidad que responda justamente a este requerimiento, la planificación del país. En segundo lugar, creo que es importante advertir que el presupuesto es ese instrumento que asigna los recursos para la ejecución de las políticas públicas. Y aquí ya se le ha señalado de parte de la propia Comisión que de manera acertada ha identificado al menos 5 grandes ejes por los cuales este presupuesto fue observado y va a seguir siendo observado por la Asamblea bajo la responsabilidad del Gobierno respecto del cumplimiento de normas constitucionales y también de normas legales. Me voy a referir básicamente al cuarto eje que se ha determinado por parte de la Comisión y es el referido a la asignación de recursos para el cumplimiento legal. Básicamente a la recomendación que hizo esta Asamblea, a la recomendación número 8 y a la recomendación número 14. Y esto no quiere decir que deje a un lado el resto de observaciones. Por el contrario, lo que pretendo es en este corto tiempo señalar y advertir de que las leyes que aprueba esta Asamblea Nacional y que derivan inclusive en políticas públicas y en mandatos legales para el Ejecutivo están en riesgo frente a su incumplimiento, básicamente por la falta de asignación de recursos presupuestarios. La recomendación 8 se refiere a lo mejor directamente a lo que es las atribuciones de la Defensoría del Pueblo cuando recomienda garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones referidas a la garantía del respeto de los derechos humanos. Y en la misma observación, en el segundo acápite, se refiere que en forma similar se recomienda al Ejecutivo la provisión de recursos suficientes para la ejecución de los servicios previstos en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Al frente de esta observación, que me inclusive iría mucho más allá, porque no se refiere únicamente a los servicios que la ley tiene como mandato, sino a los derechos que la ley establece como obligación del Estado garantizarlos. La respuesta del Ejecutivo indica que la proforma presupuestaria 2020 destina un monto de 41 millones para actividades relacionadas con estos fines. Y esto es importante transparentarlo, porque el manejo de las cifras diferentes produce justamente una confusión que el momento de la ejecución por parte de las autoridades o de los organismos rectores de la política pública terminan siendo omitidas o terminan siendo incumplidas. En el veto o en la respuesta a estas observaciones, el Ejecutivo adjunta un cuadro de asignación de recursos. Básicamente
escoge 9 o 10 instituciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en este cuadro identifica la entidad, el producto institucional, las actividades y la proforma. Y efectivamente suman 41 millones. Y en el título dice, para el cumplimiento de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto sí preocupa, presidente, señores asambleístas. 41 millones que están distribuidos en estas instituciones daría cuenta de que son los recursos para la ejecución de esta ley. Sin embargo, la información es totalmente, diría yo, confusa y permite generalizar cuando a la Defensoría del Pueblo se establece 7.340.000 para la aplicación y ejecución de la ley. ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto total de la Defensoría? 12 millones. Y esto implicaría entender que más del 75% es para la aplicación de la ley. Esto no corresponde a la realidad objetiva. Por lo tanto, los 41 millones no son tales recursos para el cumplimiento de la ley. Lo mismo pasa con el tema del Consejo de la Judicatura, que establece 2.230.000, Ministerio del Trabajo, que establece 7 millones. El Ministerio del Trabajo, según este cuadro, estaría asignado con 7 millones para políticas públicas sobre trabajo y empleo. Y eso, según el Ministerio de Finanzas, equivale recursos para la aplicación de la ley. Mucho me temo que cuando esta asamblea, lo que ha dicho el asambleísta Albornoz, haga un seguimiento de la ejecución de estos presupuestos, estas instituciones realmente no van a saber a dónde regresar a ver, porque los recursos no están asignados. Lo real y lo objetivo es lo que tiene la Secretaría de Derechos Humanos y lo que podríamos advertir que ésta asciende a no más de 10 millones, incluido gasto corriente y gasto de inversión. Mucho me temo entonces, presidente, de que esta proforma presupuestaria no tiene la sensibilidad para reducir la violencia de género y que es una prioridad que se ha establecido en la ley. Y mucho me temo, señor presidente, que estos ajustes realizados en la proforma presupuestaria están constituyéndose un fin y no precisamente el cumplimiento de objetivos para erradicar la violencia. No se trata entonces de que este presupuesto responda a demandas coyunturales puntuales. No se trata de un mercadeo de temas particulares. No se trata de un Estado que planifica su desarrollo y que sigue un plan económico que debe cumplir ante todo objetivos estratégicos. Se trata ante todo de que esta asamblea asuma que este presupuesto que hoy se discute y que es responsabilidad del Ejecutivo asumirlo como su plan de gobierno y su distribución de recursos, esta asamblea tiene que hacer control político. Me quiero referir brevemente a la observación número 8 y es respecto a lo mismo, a la aplicación de las normas. Existe una ley de desarrollo fronterizo aprobada por esta asamblea, que ya más de un año no ha visto la ejecución en ninguna de sus políticas públicas que exigen atención preferencial. Esa fue también una de las observaciones realizadas por esta asamblea. Y por el contrario, lo que vamos observando en la ejecución o en la respuesta que da el Ejecutivo a esta observación es simplemente una información que se está asignando a los gobiernos autónomos descentralizados el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes, que se está cumpliendo una disposición transitoria del COTAD de asignar el 150% a la población fronteriza y absolutamente un solo dólar para política pública de carácter preferencial para el desarrollo económico de frontera, para la atención a sectores vulnerables y para garantizar
políticas específicas cuando más de 10 provincias se debaten en una insostenibilidad de su economía. Por lo tanto, mucho me temo que la ejecución de políticas públicas, especialmente las que emanan de la aplicación de leyes aprobadas, en el presupuesto no encuentra respuesta alguna. Presidente, no cabe más que advertir que estos ajustes no deberían ser un fin y que por el contrario necesitamos recuperar la planificación para saber el horizonte que sigue este país. De lo contrario, es un país que va a la deriva y que hoy, con 17 observaciones y con una que de alguna manera da respuesta, esta Asamblea lo que va a hacer es alzar los brazos y decirle: señor gobierno, usted sabrá lo que hace. Yo no creo que ese sea el papel de la Asamblea. Por eso estoy de acuerdo en que se debe hacer un seguimiento trimestral de la ejecución presupuestaria y que al menos se debería cumplir que en el mes de septiembre la comisión especializada presente informe sobre esa ejecución. Este año yo no sé cómo trató la Comisión de Desarrollo Económico. Tuvo que hacer entre algunos malabares porque tuvo que analizar la proforma sobre la base de ningún informe sobre la ejecución presupuestaria, cuando todos sabemos, como acaba de expresar el asambleísta Ron, de que el promedio de ejecución de esos presupuestos en la mayoría de instituciones del Estado no alcanzó ni al 40%. Y esto es grave para el país. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida, no debemos bajar no debemos simplemente bajar los brazos y decir es responsabilidad del gobierno, nos corresponde hacer un seguimiento sobre estos presupuestos que muchos dirán en el mes de enero, en donde se anuncia apenas la presentación de un plan económico. Sin embargo, ya tenemos una renegociación de contratos petroleros en condiciones difíciles para el país, 80% de ventaja para las empresas transnacionales y 20% de ingreso al Estado ecuatoriano. Nos preocupa la disminución de ingresos cuando estos afectan a fondos como el entregado en preasignaciones a los GATS y a las universidades del país. Por lo tanto, se avisora realmente que para el 2020, y como se decía acá, para el 2021, este presupuesto tenga que hacerse algunas reformas y que los ajustes no van a responder necesariamente a la responsabilidad que tiene el Estado frente al cumplimiento de los derechos de educación, de salud y de seguridad. Muchísimas gracias, presidente.